Hay un texto escrito 3000 años antes de Jesús. Describe una concepción sobrenatural, un nacimiento especial, adoración al recién nacido y fuga a otro país. Los arqueólogos lo encontraron grabado en piedra. La iglesia lo sabe. Nunca te lo dijeron. Quiero que te quedes con esa idea un momento. No estoy hablando de una similitud vaga entre mitos de distintas culturas. No estoy hablando de ese argumento cómodo de que todas las religiones tienen algo en común. Estoy hablando de algo mucho más específico. Estoy hablando de una estructura narrativa punto por punto. Anunciación divina, concepción sobrenatural de una madre que no estuvo con un hombre. Nacimiento del niño destinado a gobernar el mundo. Persecución por un poder que quiere eliminarlo. Fuga y ocultamiento, que aparece en los textos religiosos más antiguos que la humanidad ha producido. Los mismos textos que la Iglesia lleva 150 años estudiando en silencio. Y hay algo que esta noche necesito mostrarte sobre los dos lados de esta historia, porque hay dos versiones. La versión que te enseñaron y la versión que los arqueólogos llevan décadas documentando. Y cuando las pones una al lado de la otra, el problema no es que sean diferentes. El problema es que son la misma historia. Empecemos por donde tiene que empezar esto, por los textos. En el año 2400 a.C., 2400, no 200, no 500. 2400 años antes de que Jesucristo naciera, según el calendario gregoriano, los sacerdotes del faraón Unas grabaron en las paredes de la cámara funeraria de la pirámide de Unas, en Saqqara, un conjunto de inscripciones religiosas, fórmulas de ritual, textos de protección y de tránsito. Los especialistas las llaman los textos de las pirámides. Los textos de las pirámides son el conjunto de textos religiosos escritos más antiguos que la humanidad conserva, más antiguos que el Pentateuco, más antiguos que el Rig Veda, más antiguos que cualquier texto bíblico por al menos 1300 años. Fueron encontrados en pirámides de 5 faraones distintos: Unas, Teti y Pepi I, Merenra y Pepi II, y hoy están en el Museo Egipcio del Cairo. Hay fotografías, hay traducciones académicas, hay ediciones críticas en alemán, en inglés, en francés. No es información oculta, está en cualquier biblioteca universitaria. Y en esos textos, entre las fórmulas de protección y de tránsito al más allá, hay una narrativa, la narrativa de Horus. Espera un momento antes de que tu mente vaya a donde está a punto de ir, antes de que pienses, ya sé, el argumento de que Horus y Jesús son lo mismo. Eso no es lo que te voy a mostrar. Lo que voy a mostrarte es más incómodo que eso, porque no requiere creer nada que no puedas verificar en un texto. En los textos de las pirámides y en las versiones desarrolladas del mito en los textos de Abidos del año 1300 a.C., la historia de Horus sigue una estructura que cualquier persona que haya leído el Evangelio de Mateo reconocerá con una incomodidad muy específica. Isis, la madre de Horus, concibe al dios sin haber estado con un hombre vivo. Osiris, el padre, está muerto. La concepción ocurre de manera sobrenatural. El dios actúa desde el más allá, lo que los egiptólogos modernos llaman concepción pneumática. El niño que nace es el heredero del cosmos, destinado a gobernar el mundo, reconocido desde el nacimiento por los poderes divinos. Y después viene la parte que los catecismos no mencionan. Set, el dios que quiere destruir a Horus, que sabe que el niño nacido representa una amenaza para su poder, persigue a la madre y al hijo. Isis huye con Horus. Lo oculta en el delta del Nilo, en una zona pantanosa, lejos del alcance de Set. La madre y el niño divino en fuga. Persecución por un poder que quiere eliminarlo. Ocultamiento y protección sobrenatural. Abre Mateo, capítulo 2. Un niño nace de manera sobrenatural.
Un ángel anuncia el nacimiento. Sabios de Oriente vienen a adorar al recién nacido. Herodes, que sabe que ese niño representa una amenaza para su poder, manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. El ángel advierte a José. María y el niño huyen. ¿A dónde? A Egipto. A Egipto. Hay algo que tarda unos segundos en instalarse cuando lo ves así, lado a lado. No exactamente sorpresa, algo más lento. La comprensión de que la historia que te enseñaron como única tiene exactamente el mismo esqueleto que una historia que se estaba contando en los templos del Nilo 2000 años antes de que Jesús naciera. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia conoce estos textos y nunca los menciona en el catecismo? Antes de responder esa pregunta, necesitas saber algo sobre el investigador que pasó su carrera respondiendo cómo una historia viaja de una civilización a otra sin que nadie lo note. Jan Assmann es uno de los más importantes egiptólogos de la segunda mitad del siglo XX. Profesor en Heidelberg durante décadas, especialista en religión y memoria cultural del Egipto antiguo. Assmann publicó en el año 1997 un libro titulado Moses, the Egyptian, Moisés el egipcio, que en los departamentos de teología generaba silencios incómodos cuando aparecía en las listas de lectura. La tesis central de Assmann no es que los autores del Nuevo Testamento copiaron los textos egipcios. La tesis es algo más preciso y más difícil de refutar, que existe lo que él llama una matriz narrativa del nacimiento divino, que es una de las formas culturales más estables del Mediterráneo antiguo. Una estructura, un patrón, como una melodía que atraviesa siglos cambiando de instrumentos, pero manteniendo el mismo esquema armónico. Y esa matriz, documentada por Assmann con rigor académico, no es una coincidencia, es transmisión cultural documentada. Pero hay 3 paralelos específicos que la Iglesia no puede explicar. El primero ya lo mencioné. El segundo va a incomodarte más. El tercero es el que ningún catecismo incluye, y hay una razón muy concreta para ese silencio. Empecemos por el segundo. El mito completo de Osiris, Isis y Horus, en las versiones de Plutarco del siglo II de nuestra era, en los textos de Abidos del año 1300 a.C., incluye algo que la versión resumida, que la mayoría conoce, omite. En el relato, Isis recibe la anunciación divina de su embarazo sobrenatural. La condición de Horus, como destinado a gobernar el cosmos, se anuncia antes de su nacimiento. Tras el nacimiento, en el delta del Nilo, en una zona pantanosa y humilde, no en un palacio, no en un templo, en un lugar sin dignidad aparente, el niño divino recibe la adoración de los poderes sobrenaturales. Y luego viene la fuga, el ocultamiento, la crianza en secreto lejos del alcance de Set. Compara eso con Mateo capítulo 2 versículo 13. El ángel que anuncia el peligro, la fuga a Egipto, el regreso solo cuando el que quería matar al niño ha muerto. La estructura es punto por punto. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque uno podría argumentar que los paralelos son superficiales, que cualquier mito sobre un niño divino va a tener elementos de persecución y fuga. Es un argumento posible. Lo que ese argumento no puede explicar es la vía de transmisión. Porque la vía de transmisión está documentada, tiene nombres, tiene fechas, tiene una geografía específica. En el siglo I de nuestra era, Alejandría era el mayor centro intelectual del mundo conocido. La Biblioteca de Alejandría, o lo que quedaba de ella después de los incendios y saqueos, seguía siendo el repositorio más completo de conocimiento del mundo mediterráneo. Y Alejandría era una ciudad egipcia, una ciudad donde la cultura helenística, la tradición judía de la diáspora y el sistema religioso egipcio llevaban siglos mezclándose y dialogando.
Los autores de los evangelios no escribieron en Palestina rural, escribieron en griego, en el contexto cultural helenístico egipcio. El Evangelio de Mateo, con su énfasis en las profecías cumplidas y su estructura de paralelismo con Moisés, fue escrito en un contexto donde los patrones narrativos del nacimiento divino no eran material arqueológico polvoriento. Eran el tejido cultural del mundo en que vivían los lectores. Filo de Alejandría vivió en el siglo I de nuestra era, contemporáneo de Jesús, según el calendario. Era filósofo judío, profundamente formado en el pensamiento egipcio y griego. El logos que aparece en el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, viene directamente de la filosofía de Filo, que a su vez la había tomado de la tradición de pensamiento de Alejandría. La transmisión no es una hipótesis, es la historia intelectual del Mediterráneo antiguo. Spinoza lo vio con una precisión que en el siglo XVII resultaba peligrosa. En el Tractatus Theologico Politicus, capítulo 2, escribió algo que vale la pena detener. Toda escritura sagrada es el producto de su contexto cultural. Entender ese contexto es entender el texto. No lo dijo como provocación, lo dijo como método. Leer un texto sin comprender el mundo que lo produjo no es leer ese texto. Es leer una proyección de lo que quieres que diga. Y Spinoza sabía exactamente qué implicaba ese método para la doctrina de la revelación única. Hay algo más, una sola palabra que aparece en el texto egipcio de 1250 a.C. y en el Evangelio de Mateo. Si la Iglesia tuviera que explicar esa palabra en el mismo contexto, pero antes de eso, necesito contarte algo que ocurrió en un congreso que no olvidé nunca. Era el otoño de 2016, un congreso de arqueología bíblica en la Ciudad de México, uno de esos eventos que reúne a investigadores de distintas disciplinas, egiptólogos, arqueólogos del Próximo Oriente, especialistas en Nuevo Testamento, en torno a preguntas que pocas instituciones se atreven a formular de manera abierta. Yo había ido a escuchar a un colega de la UNAM hablar sobre las rutas de transmisión cultural entre Egipto y el judaísmo del Segundo Templo. Pero lo que no esperaba era encontrar en ese mismo congreso a mi cuñado. Mi cuñado es sacerdote. Lleva casi 30 años en la diócesis de Puebla. Un hombre inteligente, reflexivo, de los que estudian la teología con rigor genuino. Lo respeto por eso. Habíamos tenido en los años anteriores algunas conversaciones difíciles sobre historia bíblica, pero siempre dentro de un territorio que los dos podíamos navegar sin que la conversación terminara en silencio. Estaba en el Congreso por razones pastorales, no como investigador, sino como observador, porque la diócesis había enviado a algunos sacerdotes a monitorear los temas que estaba produciendo la arqueología bíblica contemporánea. Eso ya dice algo. Durante el descanso de la tarde, encontramos un momento para tomar un café. Le conté lo que acababa de escuchar en la ponencia de la mañana, los paralelos estructurales entre el relato del nacimiento de Horus y el relato del nacimiento de Jesús en Mateo. Los textos de Abidos, la estructura punto por punto, la vía de transmisión a través de Alejandría. Lo dije con la misma cautela con la que uno dice algo que sabe que puede generar incomodidad. No como ataque, como compartir algo que me parecía fascinante e importante. Se quedó en silencio durante más tiempo del que yo esperaba. Y luego dijo algo que no olvidé. Ernesto, hay cosas que uno prefiere no saber. No lo dijo con agresividad, lo dijo con una fatiga tranquila, la fatiga de alguien que ha tomado una decisión sobre hasta dónde está dispuesto a llegar con ciertas preguntas. Nos despedimos poco después. En el pasillo del hotel, en el ruido sordo de los investigadores que regresaban a las salas, había entre nosotros una distancia que el café no había creado sino revelado.
que ya estaba ahí, acumulada en años de conversaciones, donde yo abría un libro y él abría una fe, y los dos sabíamos que esos dos objetos no siempre apuntan en la misma dirección. No hubo pelea, no hubo drama. Solo el silencio de dos personas que se quieren y que han llegado a entender que querer a alguien no resuelve la brecha entre lo que uno encuentra en los archivos y lo que el otro necesita que los archivos no digan. Eso fue lo que sentí esa noche en el hotel. No rabia. Algo peor, la lástima quieta de saber que había algo que no podía compartirle sin pagar un precio. Bien, eso es el paralelismo estructural. Ya lo sabías ahora. Pero lo que viene es diferente. Y más difícil. Hay un solo texto que destruye la posibilidad de que estos paralelos sean accidentales. No porque diga lo mismo que el Nuevo Testamento, sino porque dice lo mismo que el Nuevo Testamento, en la misma lengua conceptual, con la misma función ritual 1200 años antes. El papiro de Ani, año 1250 a.C., hoy en el British Museum de Londres, adquirido en 1888. Uno de los ejemplares más completos del Libro de los Muertos egipcio que se conserva. El capítulo 125 contiene lo que los especialistas llaman la confesión negativa o la psicostasis, el pesaje del corazón del difunto ante Osiris y 42 jueces divinos. El alma llega ante el tribunal celestial y pronuncia 42 declaraciones de inocencia moral. No he mentido, no he robado, no he matado al inocente, no he contaminado las aguas, no he hablado mal de los dioses, no he codiciado lo ajeno. La lista continúa. 42 negaciones, 42 cuentas morales presentadas ante el poder divino para ser juzgadas. La estructura es declarativa, ritual, enumerativa. Sirve para presentar el alma ante el poder divino y establecer su condición de inocencia como condición para el tránsito. Ahora abre el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Las bienaventuranzas, el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los pacificadores. La estructura es declarativa, enumerativa, definidora de estados morales con promesas vinculadas. El mismo formato que la confesión negativa, la misma función conceptual, definir las condiciones morales del alma frente al poder divino. Karen Armstrong, en A History of God, uno de los análisis históricos de la religión monoteísta más completos del siglo XX, documentó exactamente este paralelismo. Su conclusión no fue que Jesús copió el Libro de los Muertos, fue algo más matizado, que los autores de los evangelios no inventaron la estructura ética de Jesús desde cero, la destilaron de siglos de tradición moral mediterránea, que incluye de manera central el sistema de juicio ético del Egipto antiguo. Los autores del Nuevo Testamento tenían acceso directo a esa tradición. Vivían en ella, escribían en la misma lengua cultural, y aquí es donde la historia oficial se rompe, porque si la transmisión fue accidental, si estos paralelos son simplemente coincidencias de la mente humana universal, ¿cómo explicar que aparezcan en el mismo orden, en el mismo contexto, con la misma función ritual? El argumento de la coincidencia requiere que los autores del Evangelio, viviendo en una ciudad donde los textos egipcios eran material de estudio y debate, escribiendo en la misma lengua cultural que los traductores de esos textos, produjeran de manera independiente una estructura narrativa del nacimiento divino y un sistema de ética declarativa que coinciden punto por punto con textos que llevaban siglos circulando en ese mismo mundo. Eso no es coincidencia, es transmisión. Lo que voy a decirte ahora requiere que dejes a un lado por un momento lo que te enseñaron. No para siempre,
Solo un momento. Hay actas de un concilio del siglo XVI que discutieron exactamente este problema. Y la decisión que tomaron es lo que todavía define lo que te enseñan hoy. El Concilio de Trento se reunió entre 1545 y 1563. En las sesiones internas, hay quienes han revisado las actas y encontrado las menciones. Los padres conciliares debatieron lo que llamaban las tradiciones paralelas de los gentiles. No con ese nombre exacto, pero con ese concepto. La pregunta que algunos planteaban era esta: ¿qué hacer con el creciente cuerpo de evidencia de que los relatos centrales del Nuevo Testamento tienen antecedentes documentados en tradiciones no cristianas? La decisión fue explícita: no de ignorancia, de silencio consciente. Los padres conciliares concluyeron que mencionar estos paralelos en la instrucción religiosa popular podía generar confusión en los fieles. No porque la evidencia fuera débil, sino porque era demasiado clara. La decisión institucional fue no incorporar esa discusión al catecismo, dejarla en los archivos académicos, fuera del alcance de quien no tuviera formación teológica suficiente para contextualizarla. Ningún catecismo incluye esto. Y hay una razón muy concreta para ese silencio. La razón no es que la Iglesia no sepa. Las misiones arqueológicas del siglo XIX enviaron a Roma copias de los textos de las pirámides poco después de que Auguste Mariette los excavara en Saqqara en la segunda mitad del siglo XIX. El Vaticano tiene traducciones completas de esos textos desde hace más de 150 años. Los conoce, los estudia y elige no enseñarlos en la formación religiosa popular. Eso no es ignorancia, eso es una política. Déjame ser preciso aquí, porque esto se malinterpreta fácilmente. No estoy diciendo que la Iglesia mintió deliberadamente a cada sacerdote y a cada catequista. La mayoría de las personas que enseñan la fe católica en el mundo no conocen estos textos. No porque los oculten, sino porque nadie les enseñó que debían conocerlos. La decisión de silencio se tomó en el nivel institucional hace siglos y se perpetuó simplemente porque una vez que algo no se enseña, la siguiente generación no sabe qué debería preguntar. Eso es lo que Spinoza entendió mejor que nadie. En el Tractatus, en el capítulo sobre la autoridad de los textos sagrados, Spinoza escribió algo que ninguna institución religiosa de su tiempo podía escuchar sin alarma. Los profetas no recibieron revelaciones superiores a las de cualquier hombre. Usaron la imaginación de su época y su cultura. Lo que llamamos revelación es el producto de personas específicas, en contextos históricos específicos, destilando la comprensión de su mundo en formas que resonaron con su audiencia. Si Spinoza tenía razón, y los textos dicen que tenía razón, entonces el relato del nacimiento de Jesús no es la irrupción de algo completamente nuevo en la historia. Es la cristalización, en el lenguaje del siglo I, de un patrón narrativo que la humanidad llevaba 3000 años contando. Y eso colapsa algo que la Iglesia no puede admitir sin socavar la doctrina que le dio autoridad durante siglos. La doctrina de la revelación única. Si el relato del nacimiento de Horus antecede al de Jesús por 2400 años, y si la vía de transmisión entre ambos está documentada, entonces la narrativa del nacimiento de Jesús no es el ingreso de algo absoluto y sin precedentes en la historia. Es la última versión de un patrón que existe desde los templos del Nilo, y el Concilio de Trento lo sabía. O más exactamente, los padres conciliares que tenían acceso a esa discusión lo sabían y tomaron una decisión. Hay 3 cosas que puedes hacer con lo que acabas de descubrir. La primera es lo que la Iglesia esperaría: descartarlo como especulación anticristiana. Concluir que los paralelos son superficiales,
que las similitudes son inevitables en cualquier cultura que hable de lo divino, y volver a la narrativa que te enseñaron sin modificación. Es una opción legítima. Los textos seguirán siendo los mismos, con independencia de lo que uno decida hacer con ellos. La segunda es lo que ciertos grupos anticristianos esperarían: usar esta información para concluir que el cristianismo es una fabricación sin base, una copia de mitos anteriores, y que por lo tanto la experiencia espiritual que contiene es inválida. Eso tampoco está en los textos. Los textos no dicen que el nacimiento divino es falso porque tiene precedentes. Dicen que el patrón del nacimiento divino es uno de los más estables y duraderos que la humanidad ha producido. La tercera opción es la que Spinoza habría dado y que la Iglesia nunca quiso ofrecer. Spinoza escribió en el Tractatus algo que las instituciones religiosas de su tiempo encontraron más amenazante que cualquier argumento teológico. El conocimiento de la naturaleza de Dios no depende de ningún libro. No depende de la unicidad histórica de ninguna narrativa. Lo divino no necesita ser único para ser real. La experiencia de lo sagrado no se invalida porque tenga historia. El patrón del Dios solar, nacido en condiciones humildes, de madre divina, destinado a salvar o gobernar el mundo, perseguido por un poder que lo quiere muerto, protegido por lo divino en su fuga. Ese patrón aparece en Osiris Horus, en Mitra, en Dionisio, en Atis, en Jesús. 5 civilizaciones distintas, 4000 años de historia, la misma estructura fundamental. Eso no destruye la fe personal. Lo que destruye es la exclusividad institucional que usa esa fe como herramienta de control. La institución que dice: nuestra versión de este patrón es la única verdadera y todas las anteriores son falsas. Esa afirmación no la sostienen los textos. Los textos muestran que el patrón es humano, que es antiguo, que es verdadero en el sentido más profundo de esa palabra, que expresa algo que los seres humanos, en culturas completamente distintas, sintieron necesidad de decir una y otra vez a lo largo de 4000 años. Hace algunos años, cuando todavía daba clases en la UAP, un estudiante de historia me preguntó algo que no olvidé. Si los mitos anteriores son tan similares, ¿qué hace especial al Nuevo Testamento? Le respondí lo primero que pensé, que era también lo que creo, que la pregunta asume que lo que hace poderoso a un texto es su originalidad. Pero la originalidad no es lo que hace durable a un texto. Lo que lo hace durable es su capacidad de expresar algo verdadero sobre la experiencia humana. Si el Evangelio de Mateo pudo condensar un patrón de 3000 años de búsqueda humana de lo divino en una narrativa que cientos de millones de personas han encontrado significativa durante 2000 años, eso no es una debilidad del texto, eso es exactamente su fuerza. Lo que se pierde, si se pierde algo, es la narrativa institucional de que esa historia cayó del cielo sin precedentes, sin historia, sin el tejido de la cultura humana que la hizo posible. Esa narrativa es la que los archivos del Vaticano y las actas del Concilio de Trento protegen, no la experiencia espiritual que el texto contiene. Hace un año encontré en la Biblioteca Palafoxiana, en una donación académica que llegó a los anaqueles de Estudios Orientales, una edición en español de los textos de las pirámides de la segunda mitad del siglo XIX. Una edición que nadie había abierto en décadas, a juzgar por el polvo en el lomo. La tomé sin saber exactamente por qué. Abrí las páginas en el texto de Abidos, la narración de la concepción de Horus, la huida de Isis con el niño al delta del Nilo, la persecución de Set, las palabras que los sacerdotes del año 1300 a.C. pronunciaban en los rituales del templo. Estuve ahí en silencio,
con el libro en las manos y la luz de la tarde entrando por las ventanas coloniales de la Palafoxiana, sin hablar con nadie durante un tiempo que no pude medir. Leyendo un texto que tiene 33 siglos y que contiene, con una precisión que ninguna explicación de coincidencia puede absorber, la estructura del relato que 2.000 millones de personas siguen leyendo cada Navidad. No sé con certeza lo que eso significa para la fe. No soy teólogo. Soy alguien que lee textos y sigue las preguntas a donde llevan. Lo que sí sé es esto. La historia del nacimiento divino lleva 3.000 años siendo verdadera para alguien. En los templos de Karnak, en los papiros de Abidos, en las iglesias de Puebla. En ese relato hay algo que los seres humanos, en culturas sin contacto aparente, en idiomas completamente distintos, en contextos históricos separados por milenios, han necesitado escuchar una y otra vez. Eso no es una falsificación. Eso es algo mucho más interesante que una falsificación. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.